Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es quesadillas. Hoy vamos a preparar unas quesadillas a las que no estamos acostumbrados, unas quesadillas completamente diferentes. ¿Queréis ver lo fácil que se preparan? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando el pegamento de esta receta. En este bol tengo harina de trigo común y en el otro agua. En este bol que tengo vacío vamos a añadir 3 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Y en el bol donde tengo el agua está fría, pero perfectamente podéis utilizar el agua a temperatura ambiente según sale del grifo. Yo porque la tenía fresquita al lado, la he aprovechado y listo. Ahora vamos a ir añadiendo el agua poquito a poco hasta que veamos que hemos formado como una papilla. Ahora os enseño la textura, mirad. ¿Veis? Hemos formado como una papilla que luego podamos con ella pintar. Entonces, una vez ya la tenemos en este punto, reservamos, porque a continuación vamos a preparar una salsa bechamel súper rápida. Vamos a colocar una sartén en el fuego y añadimos una cucharada de mantequilla. La misma cantidad de mantequilla que hemos añadido la vamos a añadir en aceite de oliva. Vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva que perfectamente lo podréis cambiar por aceite de girasol, por aceite de coco, nada, por lo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Ahora también vamos a darle un toquecito de sabor ya a esta salsa de bechamel desde el principio, añadiendo media cucharadita de ajo granulado, que perfectamente lo podéis cambiar por un diente de ajo bien ralladito. Vamos a dejar que funda un poquito la mantequilla y cuando ya ha fundido la mantequilla del bol donde teníamos la harina, voy a coger una cucharada ahí para preparar nuestra salsa bechamel y listo. Ahora, la que he añadido es la misma que antes, harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a cocinar esta harina aproximadamente durante unos 2 a 3 minutos y cuando la harina ya vemos que la tenemos completamente cocinada, mirad, os muestro, aquí tengo 1 litro de leche caliente, pero no la voy a utilizar toda. Os enseño que tengo 1 litro de leche para que os hagáis una idea de lo que voy a utilizar en esta receta. Añadimos un poquito, mezclo, pero ya voy a añadir ahora de primeras todos los sabores que va a llevar esta salsa bechamel. Añadimos sal, ahí, pimienta negra molida y nuez moscada a nuestro gusto. Así, la añadimos. Ahora sí, vamos a comenzar a preparar la salsa bechamel y vamos a ir añadiendo leche poquito a poco hasta dejar una textura que sea más bien sueltecita, ligerita. Ahora os lo enseño en la imagen. Necesitamos que luego nos quede un bocado jugoso, que no esté apelmazado. Entonces vamos añadiendo la leche poquito a poco, vamos mezclando y mirad, aquí os la muestro. Mirad qué sueltecita, ¿veis? Está más bien ligerita, porque tener en cuenta que la salsa bechamel una vez enfría coge más cuerpo, entonces es mejor dejarla así ligerita. Vamos a probar, pues si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La mía sí le hace falta un poquito de sal, se la añadimos, vuelvo a mezclar y una vez ya la tengo bien mezclada, ahora a continuación lo que vamos a añadir es 200 gramos de queso rallado. El mío es queso mozzarella, pero como siempre os digo, añadir el queso que a vosotros más os guste. La misma cantidad que vamos a añadir de queso, vamos a añadir también en jamón cocido. 200 gramos de jamón cocido, cortado en trozos bien chiquititos. Ahora ya tan solo es fundir ese queso que hemos añadido. Nada, esto va a ser un par de vueltas porque mirad, ya noto que va fundiendo el queso según ha caído en la salsa bechamel, va haciendo esas hebras que me encantan. Mirad, mirad. Bueno, pues una vez ya lo mirad, ¿veis? Mirad, mirad, todo esto es el queso. Pues una vez ya la tenemos, la salsa bechamel, que el queso está completamente fundido, apagamos el fuego y mirad, os enseño la leche que me ha sobrado. Mirad toda la leche que me ha sobrado, solamente he utilizado 400 mililitros, como estáis viendo. Pues ahora, en este momento, mezclo un poquito y la voy a pasar a otro bol. Mirad las hebras del queso, es que me encanta. Y es súper rápida, que sí de preparar y muy fácil. La pasamos a un bol para que enfríe un poquito, pero no es necesario dejarla enfriar porque va a coger enseguida cuerpo y no queremos que coja enseguida cuerpo. Y aquí tengo tortillas de trigo. Mirad, ¿veis? Perfectamente si las queréis preparar en casa, en el canal tengo ya cómo se preparan las tortillas de harina de trigo y también las de maíz.
Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo los enlaces por si queréis echarle un vistazo y ver lo fácil que es prepararlas en casa. Cortamos la tortilla por la mitad, así como estáis viendo. Mirad, y ahora la parte redonda que nos queda en el lado izquierdo, cogemos la esquina que nos queda en el lado nuestro de abajo y la llevamos en el centro. Ya estamos formando, como quien dice, y estáis viendo que estamos formando un cono. A ver, quito esta para que se vea mejor. Cogemos el pegamento que habíamos formado al principio y ahora vamos a pintar el lateral que nos queda en el lado, en la parte de arriba, en la otra esquinita, como quien dice, para que nos entendamos. ¿Veis? Pinto todo el borde y también todo el borde de la parte de arriba, como estáis viendo, ¿veis? No necesita mucho, como estáis viendo. Con un poquito es suficiente. Llevamos, cerramos bien el pico de abajo, ¿veis? Le tengo cerrado, pues ahora llevo la parte de arriba. Ya le tengo, le pego. Cerramos de aquí arriba también. Y tan fácil como lo que estamos viendo, ya hemos formado un cono. Mirad, ¿habéis visto qué fácil es el formarle? Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a hacer el otro para que le veáis igual. Cogemos la tortilla, nos colocamos la parte redonda en el lado izquierdo, cogemos el piquito que nos queda en la parte nuestra, lo llevamos al centro, pintamos la parte de abajo que nos ha quedado, la parte recta, como quien dice, para que nos entendamos. Pintamos así, pintamos bien, la parte de arriba también, ahí. Por eso os decía que lo que hemos preparado al principio es nuestro pegamento. ¿Veis? Cogemos ese piquito, lo llevamos para arriba, colocamos bien el pico de abajo que esté bien cerrado. Como quien dice, ella sola se coloca, como estáis viendo, es súper fácil, es muy fácil. Ahí, pegamos, que quede bien sellado, cerramos de aquí y tan fácil como lo que acabamos de ver, ¿veis? Ya tenemos otro. Pues ahora el siguiente paso va a ser... Mirad qué maravilla, es que queda, vamos, súper fácil. Pues ahora el siguiente paso que va a ser el rellenarle. Vamos a rellenarle así. Las tortillas las podéis coger del tamaño que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Estas son más bien grandecitas, pero que las queréis más pequeñas salen igual. Hasta incluso de aperitivo podéis hacer tortillas de este tipo. Pintamos ahora el borde de dentro. ¿Veis? Pintamos así el borde de dentro para dejarle ya cerrado. Y ya hemos terminado. ¿Veis? Nada, muy fácil. Cerramos. Muy fácil, es que se pega enseguida, como estáis viendo, ¿veis? Sellamos bien. Estamos bien seguros de que lo hemos cerrado todo bien. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las quesadillas que queráis preparar. ¿Veis? Queda de maravilla. Vamos a preparar otro. Cogemos el cono, lo rellenamos, pintamos el borde. Y ya os digo, es una quesadilla que, como decía antes, que si cogéis las tortillas de estas que son chiquititas, perfectamente como aperitivo, canapés o cosas de esas, le podéis rellenar de lo que queráis, hacer estos pasos que os estoy dando yo ahora mismo en esta receta y utilizarlo, como os decía, de aperitivo o canapé. Mirad, ¿veis? Cerramos bien, quito esto que me sobra, ahí, fuera, seguimos cerrando. Nada, y tan fácil como lo que acabamos de ver. Pues me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Yo voy a preparar en total 10 quesadillas. Llevamos a la mitad, pintamos la parte de abajo, la parte de arriba, hemos formado uno, formamos el otro, igual, cerramos y listo. Aquí ya las tengo todas, pues ahora el siguiente paso que va a ser, ahora si me preguntáis en este momento, ¿se pueden congelar? Yo no os aconsejo de congelarlas porque yo las he congelado y luego la textura que le queda a la tortilla no es la que comemos al principio. Entonces yo no os recomiendo que en este momento las congeléis. Hacer las que vais a utilizar y comerlas en el momento. Bueno, pues a continuación colocamos una sartén en el fuego, como estáis viendo, con abundante aceite. Dejamos que el aceite nos coja bien temperatura. Y estáis viendo que no suelto el triángulo. ¿Por qué? Porque como le hemos echado un relleno que va a llegar al fondo de la sartén, pues es posible que se os queme según se apoye. Entonces le vamos a mantener así
así a flote y se va a hacer rápidamente porque mirad, no estoy apagando ni siquiera la cámara y no ha llegado ni al minuto y ya la tenemos, escurrimos bien y la vamos a pasar a un plato que yo le tengo colocado un papel absorbente para quitar el exceso de aceite que hayan podido coger. Vamos a seguir haciendo el resto y nada, esto es coser y cantar. Facilísimo, mantenemos así a flote que no llegue al fondo para que no se nos queme. Ahí, porque como tiene un poquito de peso, es por eso el tenerla a flote. Mirad, aquí ya las tenemos todas. Ahora os voy a partir una para que veáis lo jugoso que queda el bocado por fuera. Digo, por dentro. Es que, ¿sabes qué? Que se me estaba viniendo la parte crujiente que le queda por fuera. Y os iba a decir la parte jugosa de dentro y la capa muy ligerita que os queda crujiente. Queda un bocado espectacular, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Mirad, ¿veis? Esta es la capa crujiente que yo os decía, que es muy ligerita y un bocado súper jugoso y sabroso por dentro. Mirad, un poquito más cerca, pero ahora mismo estoy salivando. Es que está buenísimo. ¡Buah! Nada, otra receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.